Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Para todos los locos que no se quieren ir, arriba, 1, 2, 3, 4. Vamos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados, que el desierto brote ríos. Vida sopla hoy, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor, vamos, por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Dialogando con Dios. Lo que deseamos es revolución. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos. Dios les bendiga en esta mañana de una manera muy, pero muy especial. Invito siempre al Espíritu de Dios, porque Él es el que nos enseña discernimiento acerca de la palabra, y solamente a través de Él podemos entender los propósitos que Dios tiene para cada vida. Claro fue Pablo cuando él dijo que el evangelio no es religión, sino es el poder de Dios. ¿Y quién es el que derrama el poder de Dios sobre nuestras vidas? Pues únicamente el Espíritu de Dios, y a Él en esta mañana sea la honra y la gloria por siempre. Enviamos saludos a Antonio Cuadra, así también como a María Teresa Cuadra, que siempre están pendientes del programa y por sus comentarios, que Dios me los bendiga. A Joel Reyes, Dios te bendiga, Joel Reyes, de manera especial. También a Ileana Navarro, a Miguel Antonio Ruiz, Dios lo bendiga, a Carla Palacio, a Brina y Manzanares y a don Carlos Espinosa Rojas, que siempre están pendientes, y sus comentarios pues son de suma importancia, porque eso denota algo de que todos sus comentarios pues nos ayudan a seguir adelante como una fortaleza, que nosotros sabemos que la obra de Dios está llegando o se está haciendo en esos corazones. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 20. Para ello leeremos del versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderles en alguna palabra, para entregarles el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César.
Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Amén. Queremos enfocar un tema, y es acerca de la vida. ¿Qué tipo de vida es la que nosotros llevamos? ¿Y qué tipo de vida es la que Dios quiere que nosotros tengamos? Porque muchas personas, todo el mundo quizás debe saber o sabe de que la vida es un don de Dios, y es Dios el que nos tiene en este planeta. Al pasar del tiempo y todas las edades, pues sabremos de que Dios es el que da la vida. Pero tenemos que hacer algo y entender que Dios, en medio de toda su misericordia y su verdad, Él quiere que nosotros tengamos, por decir así, un estilo de vida, el que le agrada. Y algunas personas han dicho: pues yo voy a vivir como quiero. Y está bien, Dios lo respeta. Pero ¿qué pasó con aquello de perder la salvación o la vida eterna ofrecida por nuestro Señor y Salvador? Él quiere que entendamos que luego de esta vida hay una vida más allá. Y para poder tener parte con Cristo en el reino de los cielos, es que Él vino a enseñarnos la manera en que debemos de vivir. Aquí entendemos algo. Los fariseos y los saduceos tenían un estilo de vida, pero ese estilo de vida no le agradaba al Señor, porque era una vida de apariencia. En otras palabras, ellos procuraban que la gente creyese de que ellos eran los enviados de Dios. Ellos predicaban, ellos enseñaban, exigían al pueblo, y sobre todo el dinero, porque hay veces que la gente es amante al dinero, y hasta que viene Jesús les enseña que no es así. El dinero es lo que Dios añade, y lo primero es darle lugar a Dios. Por eso Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto de las cosas os serán añadidas. Detrás de cada prédica debemos de saber que el propósito de Dios es tu alma o es tu vida. Y aquí nosotros vemos que cuando Jesús dio una parábola, los fariseos y saduceos, dice la Biblia, se sintieron ofendidos. Qué terrible es cuando las prédicas, en lugar de recepcionarlas en el corazón, nos ofenden. Cuando la palabra nos ofenden, es que la palabra nos ha confrontado y que sencillamente estamos llevando una vida que a Dios no le agrada. ¿Por qué los fariseos, por qué los saduceos, que se vestían de ropas blancas, como suele suceder en el presente? Personas que se pueden vestir nítidamente, tratando de que la gente diga: ve, esta persona aquí, esta persona allá. Pero Jesús nadie le engaña. Son nuestras acciones, son nuestros esfuerzos por ayudarle a los demás como buenos prójimos que debemos de ser, y sobre todas las cosas llevando una vida de piedad que a Dios le agrade. Por eso dice la Biblia que estos hombres, cuando escucharon la parábola, se ofendieron. Y es que aquí la palabra de Dios solo hay dos cosas: o se recibe o se rechaza. Muchas personas pueden decir: yo conozco de Jesús, y me llama la atención aquí que los espías enviados por ellos le dijeron: maestro, nosotros sabemos que predicas el evangelio de la palabra de Dios sin excepción alguna. En otras palabras, la palabra de Dios es diáfana. El Señor quiere que sepas cuál es el propósito que Dios tiene con cada vida. Dios quiere que sepas cuál es el propósito que tiene contigo. Y amigo, hermano en el Señor para ti tiene una vida eterna allá en el reino de Dios, que es para todos. Quiere decir que estos hombres que llegan a querer tentar a Jesús, ellos sabían que sí, Jesús predicaba una palabra de Dios intachable, pura. Pero ellos no tenían la intención de cambiar. Y eso es lo que el mundo hoy en día los está llevando a la condenación eterna. Porque la gente está escuchando la palabra de Dios, pero dentro del corazón no tenemos la intención de escuchar esta palabra para hacer un cambio de vida. Aquí nosotros podemos escuchar que dice la Biblia: procuraban echarle mano a Jesús. Ellos procuraban matar a Jesús.
con anticipación, porque ellos decían: está predicando un evangelio muy diferente al nuestro. Y es que podemos tener una vida de apariencia, pero también podemos tener una vida recta cuando permitimos que sea Cristo el que tome control de cada una de las áreas de nuestra vida. Porque para el hombre es difícil llevar el evangelio, porque no está dispuesto a renunciar a su propio orgullo y permitir que el Espíritu de Dios que está en esta mañana nos guíe. Porque para eso vino el Espíritu de Dios. Te recuerdo que Jesús dijo: me voy, pero no los voy a dejar solo. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él es el que los va a guiar hacia la verdad. Qué triste es que muchas veces estemos ahí confundidos en una religión, como dice Pablo, que no nos lleva al cielo, y que quizás estemos invirtiendo no solamente el dinero, sino nuestro tiempo y muchas cosas, y que al final lo único que vamos a tener son pérdidas. Y claro, habló Jesús al respecto de aquellas personas que están construyendo en la arena. Amigo que me escuchas en esta mañana y hermano en el Señor, no construyamos sobre arena, construyamos sobre la roca inmutable que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso estas personas, cuando escuchaban ver a Jesús, cuando escuchaban la manera en que Jesús hacía las cosas, en lugar de decir: pues sigámosle, si no, se molestaban, porque ellos sencillamente querían tener esa vida de apariencia, una vida que pareciera, pero a Dios no se le engaña. La palabra del Señor dice que Él va a pesar los corazones de cada quien. Al final yo puedo decir muchas cosas, pero si yo no vivo este evangelio de poder y de gloria, no voy a tener parte con Cristo en el reino de los cielos. Y Jesús lo habló claro, que aquella persona que escucha la palabra y la hace, dice, será llamado grande en el reino de Dios. Y aquella persona que la escucha pero no lo hace, no tendrá parte con Él en el reino de Dios. Estos líderes, y hoy podemos ver muchos líderes que ellos quieren mantener una apariencia, pero déjame decirte de que el único que puede salvar nuestras vidas, y si una persona no ha hallado la salvación, es porque no ha recurrido ante Jesús. Él está dispuesto, dice su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esto habla de la disposición de que todas las personas que vengan delante de Jesús hallarán esa sanidad, hallarán esa salvación, hallarán esa vida eterna. Pero estos hombres no querían no querían bajarse de su posición que ellos habían obtenido, tal vez social o financieramente. Y ellos, por ese motivo, lo mejor que ellos podían hacer era, porque, como dicen algunos, le hacía sombra el evangelio de Jesús. Y no es que el evangelio hacía sombra, todo lo contrario. El evangelio es el poder que viene del trono de la gracia de Dios. El evangelio, esa es la religión pura y sin mácula, como dice Santiago, y como dice Pablo, que el evangelio no es religión, el evangelio es el poder de Dios que actúa en cada persona y que nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Estos hombres, dice la palabra del Señor, buscaron espías y le dijeron: simulen siendo hombres justos. Ellos mismos se dieron cuenta que ninguno de ellos eran justos, tenían una vida de apariencia. En cambio Jesús, Él vivía, sabía, entendía y hacía lo que ellos no podían hacer. Esa es la diferencia entre cada persona. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y Él sabe que tenemos la buena intención, enviará al Consolador, al Espíritu Santo, y Él nos va a ayudar. Veamos el cambio de vida de Pablo cuando era un perseguidor de la iglesia, o era como estos fariseos y saduceos. Coincidía en su pensar, pero cuando se encontró con Cristo se dio cuenta de su error. Amigo que me escuchas, nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces quizás llevamos una religión o somos religiosos, pero no hemos experimentado el poder del Espíritu de Dios. Es triste escuchar a algunas personas en este siglo XXI decir: Dios no habla. Y quizás líderes religiosos en algunas ocasiones, ellos me han expresado, me dicen: no, Dios no habla, para eso está la Biblia, ya Dios no habla. Y yo le digo una cosa: Dios es soberano. El hecho que una persona diga Dios no habla no significa que Dios no va a hablar. Somos nosotros los que nos vamos a sujetar a su palabra. Pero la palabra del Señor dice que Él, a través de los tiempos, ha hablado de diversas maneras al hombre con el propósito de que él se reivindique en el camino establecido por Jesús.
Y aquí dice la Biblia que le dijeron a los espías: vayan y aparéntense ser justos. Y le dice: simúlense justos. Esto habla de que eran personas impías. Ellos sabían lo que era la justicia, pero no la vivían. Ellos querían tener una vida de apariencia delante de Jesús. Iban a llegar a donde Jesús, quizás con un rostro ahí, todo como dicen algunos angelical, con las manos así, caminando. Pero no es eso. Dios no mira lo superficial, Dios mira el corazón. Y aunque estos hombres iban con indicaciones por medio de estos líderes religiosos para ir a aparentar delante de Jesús algo que no eran, dice la palabra del Señor que cuando ellos hablaron, Jesús les habló claro: ¿por qué me tentáis? Esto habla de que antes de que ellos llegasen, Jesús ya sabía el propósito con el cual ellos se acercan. Acércate a Cristo con el propósito de que Él te perdone. Acércate a Cristo con el propósito de que Él te llene de su espíritu. Acepta a Cristo para ser participante de su riqueza, que al final serán en gloria. Dice la Biblia que estos hombres llegaron allí con una carita toda no sé cómo, y cuando ellos llegaron le dijeron a Jesús y le dijeron algo. Le dijeron, no, le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Ellos sabían. Yo te pregunto, ¿tú sabes que las enseñanzas de Jesús son rectas? Síguelas. Tú sabes que Jesús enseña a través del tiempo y enseña a través de las edades con rectitud. Y debemos de saber, aquí sobre esta tierra nadie te puede perdonar pecados, ni debes de confesar tus pecados a nadie. El único que puede perdonar pecados es aquel que los llevó en la cruz del Calvario, y este es Jesús, o Jesucristo. Porque es triste aquellos hombres que todavía le andan confesando los pecados. Hay personas que yo puedo dar un consejo, pero algunas personas me dicen: mire, le quiero confesar. Y digo: vaya, confiésele a Cristo sus pecados. Él sí te puede perdonar. Lo que te puedo es indicar que te acerques a Él. Pero el único que te puede perdonar tus pecados se llama Jesucristo. Y ellos le dijeron: y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y aquí habla de que Jesucristo le enseñaba a todo mundo. Él no tenía excepción de decir: ven para acá, como en algunas religiones que ellos hacen excepción de personas, amiguismo con uno, amiguismo con el otro. No, Jesucristo no. Todos eran bienvenidos. En esta mañana, si tú te despojas de tu orgullo y vienes delante de Jesús, serás recibido. No importa cómo estés vestido, no importa cómo hables, no importa quizás que seamos faltos de conocimiento, pero cuando vengas a Jesús serás recibido como el hijo pródigo, con abrazos, con besos, con cariños y con, sobre todas las cosas, palabras de perdón y fiesta. Y estos hombres lo sabían, pero llevaban otro propósito: el de tentar a Jesús y ver en qué fallaba Jesús, cuando la verdad de las cosas, Él nunca iba a fallar. Cristo nunca te ha fallado. Cristo nunca me ha fallado a mí, nunca le va a fallar a los demás. Nosotros fallamos, dice la Biblia, porque el único perfecto es Él, pero anhelamos esa perfección. Pablo la anhelaba, Pablo quería ser perfecto. Por eso Jesús dice: sed perfecto, porque el Padre que está en los cielos es perfecto. Dice la palabra del Señor que ellos le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: ¿nos es lícito dar tributo al César? Ahora ellos quieren confrontar a Jesús con el gobierno del entonces. En otras palabras, le quieren decir a Jesús: ¿será bien que demos impuestos? ¿Tú qué dices? Porque si venía Jesús y él decía: no den impuesto, ellos iban a recurrir al gobierno a decirle: mira, anda predicando que no hay que pagar impuestos, para que el gobierno dijese: este viene en oposición, en contra del gobierno. Y si él decía: den impuestos, entonces el pueblo iba a decir, bueno, que estaban en contra del gobierno, subyugado por el imperio de ese entonces. Entonces ellos iban a decir: bueno, Señor, pero ¿cómo está a favor de este gobierno? Está a favor de este imperio, que nos están ultrajando, que nos hacen vejámenes. No se puede. Por eso Jesús, rápidamente, conociendo la intención de ellos, entonces Jesús le dijo Jesús: mostradme la moneda. ¿Por qué me tentáis?, dijo Jesús.
En otras palabras, el único propósito con el cual ustedes se han acercado es de tentar. Y sabemos que el que tienta es el diablo. Habla claridad que estos hombres que querían tener una apariencia de justicia y no la era, pues eran el diablo. Porque el único que trata de imitar es el enemigo de las almas. Aquel que quiere imitar, aquel que se pone como hijo de Dios, cuando en el caso específico de la tentación que se le hizo a Job, en la prueba Job, él llegó al cielo tratando de aparentar delante de Dios que era un hijo de Dios, pero inmediatamente Jehová lo llamó por su nombre, Satanás. Entonces debemos de saber algo, que estos hombres eran malos, Jesús lo sabía. Estos hombres eran hipócritas, Jesús lo sabía. Estos hombres aparentaban ser justos, pero no lo eran. Y que ellos lo único que pretendían eran como el diablo, tratar de engañar a Jesús. Pero a Jesús nadie le engaña. Por eso claramente cuando Jesús fue tentado allá en el desierto, Jesús reprendió a Satanás. Las 3 tentaciones que le dijo Satanás el diablo, Jesús con claridad le dijo: Jehová te reprenda, Satanás. Por eso Jesús, estos hombres que podemos ver, son guiados por el enemigo de las almas. Y en este mundo las almas o somos guiados por Dios o somos guiados por el enemigo de las almas. Todo el que es guiado por el enemigo de las almas va de tropiezo en tropiezo, y es lo que Cristo no quiere contigo, que se pierda tu vida. Dice la Biblia, Él espera que todos procedamos a un arrepentimiento para que tengamos parte con Él en ese reino eterno. Y es así que Jesús le dice: ¿por qué me tentáis? En otras palabras, ustedes hacen lo mismo que Satanás de tentar. Jesús le dice: a ver, tráiganme la moneda. Y llevaron la moneda. Y le dijo Jesús, le mostró la moneda delante de toda la gente que estaba, y le dijo: ¿de quién es la inscripción? Y ellos le dijeron: la inscripción es de César. Entonces Jesús le dice: dada al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y aquí la respuesta llena de sabiduría de Jesús es la misma. Dale a Dios lo que es de Dios. Tratemos de imitar a Dios en todo cuanto hacemos. Procuremos obedecer la palabra que Cristo nos ha establecido, y dejemos de tener una vida de apariencia que lo único que hace es separarnos de Dios y hacer que Dios se moleste con nosotros. Cuando nos acercamos hacia Él, acercámonos con ese propósito de alcanzar perdón, de alcanzar misericordia, y digámosle al Señor con disposición que queremos que cambie nuestras vidas. Cuando así te acerques a Jesús, entonces vas a sentir el poder del Espíritu de Dios como una forma de aceptación de que tu oración, de que tu rogativa, de que tu clamor está tocando las puertas del cielo, y que de ahí vendrá la respuesta que solamente Dios puede darnos: sanidad, bendición y vida eterna. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Daremos gracias, soberano Dios y Padre que estás en los cielos. Te doy gracias por esta palabra. Esos que están orando, y dile al Señor con sinceridad: Señor, sáname. No importa que sea COVID, no importa que sea cáncer, no importa cómo se llame esa enfermedad, no importa cómo los científicos la hayan bautizado, la sangre de Cristo tiene el poder para vencer todo tipo de enfermedad. Si estás afligido ahí, dile al Señor: consuélame. Si estás aterrorizado quizás por la pandemia, si estás ahí con temor, no temas. Acércate a Él, que hallarás consuelo. Acércate a Él, que hallarás palabra de liberación. Acércate a Él, que Él siempre tendrá una respuesta a nuestras necesidades, no importa cuál sea. Acerquémonos a Él, nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y veremos que del cielo vendrán esos tiempos de refrigerio, esa respuesta que quizás has anhelado por mucho tiempo y no la has tenido. Para aquellos que les ha costado estar en el Evangelio de Jesús, dile en esta mañana: yo quiero, Señor, que tú me ayudes con toda la franqueza. Como dijo Pablo: Señor, hay veces que lo que no quiero hacer yo hago, pero quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Dile al Espíritu Santo de Dios que te llene, que rompa toda atadura del enemigo, que todo principado, Señor, y todo aquello que está ahí teniendo atadas las almas, que en el nombre de Jesús vivo sucanda, reprendo, Señor. Y que tu Espíritu de Dios en esta mañana, Señor, esté llenando
el corazón de los oyentes. Oh Señor, mire ese canal de YouTube, Señor, que hemos abierto con el único propósito, Dios, que lleguen esos mensajes, Señor, a aquellas personas con los cuales tú tienes propósito. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga de una manera especial. Hasta el día de mañana nos escuchamos nuevamente, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.